¿Qué más habían visto? Eso, la de... hay una serie de comentarios que eran de un señor muy gracioso, se llama Nombre inventado sin sentido. Muy, muy interesante la cuenta que hizo No, no parece ficticio. no, no parece ficticio ni sospechoso para nada. Y este hombre preguntaba una cosa que he cogido porque comentó varias, pero yo tenía dos que me han llamado la atención. Una, que además yo creo que es interesante, es ¿podría el reino de Granada haber sobrevivido más allá de Boabdil de alguna manera? O sea, ¿había esperanza en una España en ese sentido? Y la pregunta me gusta por eso. ¿Había una esperanza de una península ibérica donde cupiese Granada como un reino más dentro de... Eso ¿O es- estaba destinada Granada a acabar porque... sí, 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 esa es una pregunta muy interesante. De hecho, eso de destinada para acabar es lo que plantean los historiadores medievales carcas, siguiendo la historia de Mm, Ladero Quesada, que plantea que hay una paz improbable entre la conquista de Sevilla y la conquista de Granada. Que hay un hiato, ¿cómo es posible que no sigan hacia Granada? ya. Porque él sabe el final de la historia y hay 250 años que le están sobrando, porque desde Sevilla hasta Granada hay 2 siglos y medio. Es imposible que eso formara parte de una misma campaña, pero para él sí, porque él tiene otra campaña y otra agenda diferente, ¿no? Pero la pregunta es muy interesante porque efectivamente había sitio para un reino Mm, de Granada asimilado a la corona de Castilla y Aragón. De hecho, ese sitio se aceptó el 2 de enero de 1492 porque las capitulaciones de Granada mm, plantean que se asimila esa población a los reinos de Castilla y Granada, respetando lengua, religión, cargos públicos, incluso que pudieran llevar armas que no sean de fuego, incluso que los granadinos pudieran ir con caballos, y que el que quisiera convertirse al cristianismo se convertiría, pero no podría convertirse forzosamente. mm. De ahí que el obispo Hernando de Talavera intentara, el primer obispo de Granada, intentara una Sí, conversión de cristianos mediante la traducción al árabe de sí. evangelios y libros catequéticos, ¿no? Eso fue el 2 de enero de 1492. Hubiera funcionado. Boabdil abrió las puertas de la ciudad. Él se llevó mucho dinero, se lo llevó primero a las Alpujarras y después a Marruecos. Mm, Él le sacó mucho dinero a la apertura de las puertas de Granada porque sabía que el orden se mantenía. Pero la entrada del cardenal Cisneros, la muerte de Isabel la Católica y la gestión personal ya de Fernando el Católico hizo que todo ese contrato se rompiera. Los vale. reyes católicos no cumplieron su palabra. Sí la cumplirían años después con el reino de Navarra, porque Sí. ahí no termina la centralización de las coronas de Castilla y Aragón. Todavía quedan las guerras de Navarra. No sé si he dicho Granada antes. Guerras de Navarra, Sí. ¿no? Las guerras de Navarra hasta 1520 eh, no se cierra el territorio español. Isabel y Mm, Fernando no están combatiendo contra el Islam, están cerrando la península ibérica en lo que pueden porque el rival sí. es Portugal. Y de hecho se conquista, antes que Navarra se conquista Melilla porque los portugueses tienen Ceuta y se van a hacer con Ah, el vale. comercio del Mediterráneo. Es decir, estás mirando a Portugal y después de mirar a Portugal mirarás hacia América en Vale. competición con Portugal. Por lo tanto, hay que entender la historia menos en términos de nacionalcatolicismo y más en términos de un programa serio de una nación moderna como es la España que están haciendo, ¿no? Sí, no, además tiene... Yo creo que eso, precisamente hablando de cosas de interpretación de historia, ¿no? Que lo estoy viendo con mis alumnos diariamente este tema. Claro, nosotros al final escribimos la historia, como tú dices, sabiendo ya al final. Y entonces, claro, los llamamos los reyes católicos y entonces queremos que la motivación principal, el hilo conductor de toda su carrera sea eso. Y claro, hay cosas más, para ellos al final más importantes, ¿no? Que lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que estaba Portugal y después llegaría América y la historia era, como tú dices, cerrar. Sí, sí. Esa es muy interesante porque yo siempre planteo en mis libros que el gran motor de la historia de España no es la religión, pese a que alguno, Mm, ese nacionalismo de campanario que yo he hablado y a veces nacionalismo local de mezquita, que es exactamente equivalente, ese no es el motor de la historia de España. El motor de la historia de España yo creo que tiene España como territorio, es mm, el sístole y el diástole de centralización, sí. descentralización. Hay una gran centralización en torno al 950, 900
29, creación del Califato de Córdoba y mantenimiento de ese califato durante un tiempo, en el momento en que a partir de 1031 Córdoba deja de ser el centro y se empieza a clonar esa capital por todas partes, va a estallar como si fuera una bomba racimo la creación de diversos reinos. Reinos al sur, reinos al norte. Es decir, lo mismo nace Sevilla primero en 1023, antes incluso de la eclosión, que nace casi 60 años después Castilla, que después Sí. se desgajará Portugal, que después Aragón entra en competencia con Castilla, que Castilla necesita aliarse con Granada para tomar Sevilla, que Sevilla, Castilla tienen que parar a Aragón en su bajada hacia Granada y crean el reino de los Manuel en el rincón precioso ese que va Alicante, Albacete, donde está toda la dinastía de los Manuel. Solo se entiende la península ibérica si o llamamos taifa a todo o no lo llamamos a nada. Si llamamos las taifas de León y de Sí, Portugal sí, sí, sí. o llamamos a todos reinos. Porque España no se entiende si tú no comprendes que Alfonso X escribió las Cánticas de Santa María en gallego porque era el rey de León y León tenía como lengua oficial Sí. el gallego. Y no se entiende Cataluña y toda la evolución posterior de un sentido catalanista si te pierdes que en medio estaba Aragón. Si piensas en términos solo de Castilla y te quitas Aragón, ese Aragón tan mediterráneo, ese Aragón tan conquistador, nunca reconquistador. Jaime I no fue reconquistador, Sí. fue conquistador. Entonces comprendes que la gran vía dels Corts catalanas que hay en Barcelona no son cortes catalanas, son cortes aragonesas. Lo que pasa que son cortes Sí. itinerantes. Es decir, la historia de España hay que hacer así con la alfombra y empezar a reelaborarla de nuevo porque ha sido mal construida. Mis hijos cuando tienen un examen de la historia de España, me impresiona el temario al que tienen que responder porque en 3 páginas se explica toda la época de Al-Ándalus, que son 8 siglos, moros contra cristianos. Por fin hay un motor clarísimo que es el cristianismo y acabamos. Perfecto, hemos solucionado eso. Pero de pronto se tiran días y días hablando de los últimos 50 años y primeros 20 del siglo XIX y siglo XX. A mí me da la impresión de que eso es una hipótesis mía, ¿no? En la pedagogía de la escuela franquista había que decir, la Edad Media estaba clarísimo, nosotros los cristianos acabamos con los musulmanes, pero fijaos qué desorden era el siglo XIX. Fijaos el sexenio, el trienio liberal, los golpes de Estado. Isabel II viene Amadís de Saboya, Amadeo de Saboya. Por fin tuvimos que poner orden aquí Sí. en el 36. Yo creo que hay una ideología franquista Sí. de decir, esta república bananera hay que solucionarla. Y se acabó. No hay ni palabra república, ¿no? A mí me da la impresión de que si vamos a ideologizar la historia, no lo hagamos solo en la Edad Media, hagámoslo desde ya, desde los planes de estudio de segundo de bachillerato. Sí, además has sacado lo de la taifa y precisamente una de las cosas mi impresión es el estado natural de la península ibérica ha sido la taifa, y que realmente la centralización es una cosa que es, o sea, que se ha impuesto, o sea, toda la historia de España hasta prácticamente el siglo XIX es intentar centralizar, no conseguir centralizar, y como tú dices, no hay una sístole y diástole de personas que se acercan mucho a una centralización completa y el fracaso absoluto de ese intento. Y que estamos como en esa circulación, ¿no? Pasamos de intento de centralización a estado taifa. Sí, es el péndulo, el péndulo. Tú fíjate lo que significa la entrada de Carlos I, que entra por el Cantábrico, viene rodeado de gente que todos hablan en alemán con él y hablan en alemán con el pueblo. Las revoluciones que tuvo que Sí. sofocar a este hombre fue porque realmente España no estaba comprendiendo esa centralización desde fuera. Sí. Por lo tanto, hay una respuesta permanente, hay una variabilidad de lo que para nosotros es una homogenización, que es la España cristiana, ¿no? Yo creo que ahí hizo muy bien Américo Castro en decir, ojo, con el siglo de oro. Es verdad Sí. que el siglo de oro lo es culturalmente, pero si vamos a hablar de la historia, es la edad conflictiva. Sí. Porque tú estás pisando el cuello a una forma de ser España
y estás apostando solo por otra, que es la centralista, la imperial, Sí. que me parece bien, es decir, no es que me parezca bien o mal en términos éticos, es simplemente que me parece que es lo lógico en esa época y en esas coordenadas históricas, Sí. pero no digamos que fue una época de todo el mundo con una gola, con los Quevedos de Quevedo leyendo, o, por ejemplo cuando entra el itálico modo en la métrica española. Ese paseo de Boscán y Navallero diciendo a partir de ahora todos al itálico modo, ya todos somos renacentistas a la italiana. Eso es una impostura, a mí me parece, ¿no? Sí. Hay una forma de musicalidad de la épica, incluso épica árabe en la épica Sí, sí, sí. española que está llegando a la poesía española, los romances de frontera, las vidas de Alejandro que están viniendo desde Oriente y cómo los libros de Alexandre le van dando a una aculturación diferente a la literatura. Lo interesante es que el paseo de Boscán y Navallero se lo dan por la Alhambra. Está la Alhambra como testigo, testigo mudo. Es decir, señores, estáis hablando de 4 cosas nuevas, de una aplicación que os habéis traído del soneto, una app Sí. nueva llamada soneto, y todo lo que hay detrás lo estáis pisoteando. Por eso es tan importante llamarlo la edad conflictiva, ¿no? Súper interesante eso de la edad conflictiva. Em, otra cosa que preguntaba este mismo señor, que nada sospechoso, y que está relacionada con cosas que hemos dicho, ¿no? O sea, pregunta así abierta. Mahoma es ¿cuánto hay de mito, cuánto hay de realidad? ¿Es una figura completamente mitológica o hay certeza fehaciente de que ha habido una figura histórica detrás? Eh, Mahoma, Jesús, Abraham, Moisés son nombres que ya significan lo que iba a hacer la gente después. Es decir, son nombres que se han puesto a posteriori. No son personajes de los que podamos, personajes no me refiero peyorativamente, sino como personajes literarios que podamos contar con una partida de nacimiento, ¿no? Nosotros sabemos por Flavio Josefo de la existencia de un tal Jesús que cogió la espada contra Roma. Desde ahí a la biografía o Ya. la película de Jesucristo Superstar va un trecho que ya hemos ido trufando por la historia. Bien, pues hay unos documentos, especialmente la doctrina Jacobi de principios del siglo VII, en los que un judío le pregunta a otro si este profeta que ha salido de entre los árabes es el Mesías. Por tanto, hay yo creo que prueba histórica de que hubo un profeta árabe. Hubo muchos, pero ese en concreto a mí me parece que apunta a lo que después nosotros conoceríamos como Mahoma. Pero Mahoma, en árabe Muhammad, lo que significa es alabado. Es un nombre demasiado común para que Ya. fuera el nombre de nacimiento de una persona. Hoy día es tan común ponérselo al niño cuando nace, Ya. precisamente por eso, que parece que es lógico y que siempre lo hubo. Pero Muhammad es un epíteto, es un participio pasivo, con función de adjetivo. Entonces, al-Nabil Muhammad puede significar simplemente el profeta alabado. Sí. Y puede hablar, por eso en el Corán, cuando habla de Nabi Muhammad, puede hablar de Moisés, de Jesús, puede hablar de cualquiera. Puede hablar de Noé. Sí. Hay muchas teorías de si el profeta del Corán es Noé, que si es Abraham, que si es Jesús. A mí me parece que el protagonista del Corán es Jesús, porque la incidencia máxima es que Dios no tiene hijos, Sí. y por tanto hay que resaltar la figura Sí, sí. profética, pero a mí me parece que la mayor parte de los acontecimientos Mm. en los que nos han enseñado que está la sombra de Mahoma en el Corán son Moisés. Vale. Por tanto, ¿existió el profeta? Sí. ¿Se llamaba Mahoma? Hoy día se le conoce como Mahoma, Muhammad. Vale. Por cierto que Mahoma no es despectivo. A los musulmanes no les gusta que digamos Mahoma. Incluso los musulmanes españoles dicen, no, no, hay que decir el profeta Muhammad y hay que decir Allah. Yo creo que esas especificaciones hacen muy poco favor Sí. a la porosidad de lo que tuvo que ser y lo que debe ser el mundo de la religión, ¿no? O sea, en el Evangelio, en árabe, de los cristianos árabes, aparece Allah. Por lo tanto, Allah del Corán, Allah de los Evangelios, es Dios. Mientras Sí. podamos traducir, ¿por qué no traducir? Sí, ¿no? sí, sí. Que es un tema además que es... hay muchas traducciones que se niegan a utilizar la palabra Dios y prefieren seguir usando Allah y me parecía que era un poco... Claro, estúpido, es ¿no? para marcar una diferencia. Yo creo que forma parte sobre todo de comunidades de lo que se conoce como el Euroislam o The Nation of Islam en Estados Unidos, es decir, comunidades
muy numerosas, pero minoritarias en un entorno que no es plenamente musulmán, ¿no? Ya. Entonces, Sí, una sí. forma de especificidad interna, ¿no? Em, un comentario que salía, que además salía en el vídeo de Américo Castro, que me parecía interesante, que es un señor que comentaba, no hay que entender la historia de ninguna manera, hay que ceñirse simplemente a los hechos con la mayor rigurosidad, ¿no? Que a mí me parecía gracioso porque, claro, te pierdes mucho. No te pierdes mucho si escribes una historia en la que tú quieres hacer como una especie de crónica donde los hechos suceden. Y me parecía que era interesante precisamente porque esto salió en la entrevista de Américo Castro, que la literatura precisamente ayuda mucho en esto porque nos da una perspectiva de cómo se sentían las cosas en el pasado. Sí, planteaba que la historiadora, el historiador, lo que debe hacer es poner en movimiento literario Mm, lo que es simplemente una secuencia de hechos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el documento no es verdad ni mentira, es auténtico o no. ya. Es decir, un documento antiguo, por el hecho de serlo, no está diciendo la verdad. Entre otras cosas porque la mayor parte de la documentación con la que contamos nosotros en los archivos es como el boletín oficial del Estado de la época. Se escribe lo que dice el soberano o la soberana Sí. que hay que escribir. Entonces hay que saber leer entre líneas, hay que saber contextualizar con la literatura. Eso lo hizo muy bien Américo Castro. Una cosa es el problema morisco según los archivos, que se ha Mm, vaciado mucho para que no se hable tanto de los decretos de expulsión, y otra cosa es los moriscos en la obra de Cervantes, que están por todas partes. Pero ya. ese hombre no los estaba inventando, sino que estaba describiendo una historia. Por lo tanto, en el arranque mío del libro de Historia General de Al-Ándalus, yo cito un pasaje de Lytton Strachey, del Círculo Bloomsbury, Mm, un tipo gran biógrafo y buen traductor, que decía que la historia es un arte. La historia en el sentido de escribir la historia. sí. Pensar que el traslado exacto de los hechos es historia es como decir que un huevo, aceite y sal es una tortilla. No, tú tienes que cocinar eso, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí, claro, ahí gana quien tenga un poquito de conocimiento literario, ¿no?